va a haber una pérdida diaria de 4 millones de soles de canon minero. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente a una conexión con el exministro Tuesta. Ya está conectado en el Zoom. Hola, ¿cómo está, exministro de Economía? Ya lo estamos viendo en el Zoom y yo creo que nos ha escuchado lo poquito que he terminado de hablar con este líder indígena que tiene que ver con las protestas que ahorita están en el tema de Loreto, ¿no? Porque hay tantos conflictos. Entonces, para los que recién se conectan, estamos con David Tuesta, exministro de Economía. Nosotros lo habíamos convocado precisamente para ver cuál es el impacto económico de la paralización de Antamina. Pero antes de esto, le estaba haciendo unos antecedentes. No solamente es Antamina, sino hay varios conflictos sociales. Uno de ellos, el lote 5, que tiene que ver con Loreto y el oleoducto norperuano. Estábamos hablando con uno de los líderes y nos dice que no solamente es el lote 5, sino es todo el oleoducto, que hay varios brotes de conflictividad. Y en una palabra me dice, cuando hay contaminación, cuando hay persecución, cuando no hay bienestar, entonces hay que cerrarlo, hay que renegociarlo, porque para nosotros no hemos visto nada para nuestro beneficio. Entonces, ese es un gran problema, exministro, porque no se ha ejecutado bien el gasto, autoridades que no han tenido pues el tema técnico como prioridad, no tienen algunas escuelas, ni carreteras, ni hospitales. ¿Qué hospitales? Pues ni una buena posta médica. Entonces estallan los conflictos y nadie les da seguimientos, piden. Y esto no es justificar la toma de carreteras, ni nada de eso, pero es un problema que está allí y está latente, ¿o no? ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos Buenas días. tardes, efectivamente. Buenas Yo creo tardes. que has enfocado bastante, ¿cómo estás? Bastante bien el tema. Efectivamente, hay un ámbito, por un momento, si quieres, no particularicemos el tema, ¿no? Si no veamos la problemática, efectivamente, que has comentado de que hay un grupo de ciudadanos, ¿no? Que se ven, que consideran que se ven afectados, que consideran que no se ven compensados, ¿no? Por otro lado, tienes a la actividad privada, en principio regulada, y en principio aportando los recursos y teóricamente bajo su supervisión y regulación con pues actividades en el ámbito legal, vamos a decirlo así. Y por otro lado tienes al Estado, ¿no? Que es el otro componente ahí que tiene que velar justamente porque la actividad sea bien llevada, ¿no? Y por otro lado que los recursos provenientes de los impuestos y los tributos que tengan estas empresas sean convenientemente trasladados en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de que se satisfagan sus demandas, se satisfagan sus expectativas. Entonces, ahora estamos en situación de conflicto, sea lo de Loreto que estabas mencionando, sea lo de Antamina. Entonces, el primer ámbito es justamente de deslindar, digamos, de si las circunstancias que se están presentando ahora, reclamos por ambos lados, ¿no? Que el Estado, de manera proactiva, logre identificar cuáles son estos problemas, si existe alguno, y buscar la solución adecuada. Eso es en primer lugar. En ese espacio, concentrándonos, claramente ha habido una desidia, una inacción por parte de este gobierno, ¿no? Porque la conflictividad claramente se ha acelerado en los últimos 3 meses y en gran medida también asusado por los comentarios, ¿no? Críticas por parte de miembros relevantes del gobierno. Y realmente es sorprendente porque el presidente de la República, los miembros del Ejecutivo reciben anticipadamente análisis de inteligencia, ¿no? Por parte del Ministerio del Interior respecto a situaciones que pueden convertirse en potenciales problemas como los que estamos observando. Entonces, normalmente una PCM donde está ubicado
justamente las entidades encargadas de ello, proactiva, observa el problema y anticipa, ¿no? Va, observa cuál es el problema, se busca el diálogo. Acá lo que parece que ha estado sucediendo más bien es que, no obstante tener la información de que esto va a suceder, se ha dejado que suceda y que explote de esta manera. Es lo que digo yo, que de conocimiento de cómo funcionan las cosas en el Ejecutivo, sorprende muchísimo que se haya dejado explotar de esta manera. Muy bien, Eso en usted primer me lugar. está Ahora diciendo toca, que esta es información que la tiene la PCM y usted sabe muy bien porque usted ha integrado el gabinete. Pero dígame, esta es información que tiene de primera mano la PCM, pero ¿quién le alimenta de esta información? ¿Se lo alimenta el MININTER, el Ministerio del Interior, o se lo alimenta la Unidad de Inteligencia, la DINI? mire, son los reportes que vienen desde del Ministerio del Interior, ¿no? Ah. En coordinación, evidentemente, también con la DINI, ¿no? Porque este es un cuerpo colegiado, digamos, que busca justamente identificar este tipo de problemáticas, como fuera lo que llegue a su reporte diario, ¿no?, de todas estas circunstancias que se van generando alrededor del país. Entonces, ahí hay un tema, hoy ya esto ha explotado, entonces se tiene que buscar justamente la mesa de negociación adecuada, sentar a las partes, calmar a la violencia existente actualmente y buscar la solución. Pero por otro lado, yo creo que vamos al otro elemento. Yo creo que los ciudadanos están enfocando mal, o no están enfocando completamente, vamos a decirle así, a los responsables de su situación. Aquellos, la población, los ciudadanos reclaman de estas comunidades, de estas áreas, reclaman que no se les atiende o que no ven estos beneficios que están buscando. Y es cierto, porque cuando uno observa el presupuesto con el cual cuentan muchas de estas regiones que reciben canon y regalías, ¿sí?, uno observa que aproximadamente entre el 40 y el 60% del presupuesto no se ejecuta. No se ejecuta en estos proyectos, para lo cual están destinados esos recursos, proyectos de inversión, ¿no?, hospitales, como señalaba, carreteras, centros de salud, centros educativos, ¿no? No se construyen porque los gobiernos subnacionales no tienen las suficientes capacidades para desarrollarlo. Entonces los recursos quedan ahí, entonces la población al final recibe menos de la mitad de lo que potencialmente podrían recibir. Y esto es una situación recurrente, ¿no? Y en el caso de Antamina, por ejemplo, en el año 2020, o en el caso, vamos a decir, de la región Ancash, ¿no?, de los gobiernos provinciales, distritales de Ancash, han dejado de ejecutar 1.400 millones de soles en el año 2020. ¿A qué equivale eso? Mire, con esos 1.400 millones de soles se pudo haber pavimentado 760 kilómetros de vías, ¿sí?, que es más o menos el 10% del total de las vías que necesita la región. En un año se pudieron haber construido más de 120 centros de salud de primer nivel. Con esos recursos, con esos 1.400 millones ejecutados, se pudieron haber construido 7 hospitales de segundo nivel, hospitales, ¿no? Entonces, eso es lo que la población ha perdido por la falta de ejecución. O sea, que ahí hay un gran culpable, al cual no se enfoca claramente. ¿Cómo hacemos entonces para que se redistribuya? Porque está mal que tomen carreteras, está mal que hayan actos vandálicos, está mal de que no se redistribuya también. ¿Cómo hacemos con estas necesidades embalsadas? Mira, efectivamente, ahí hay dos soluciones, ¿no? Digamos, una de mediano a largo plazo sería la ideal, pero que requiere mucho tiempo y hay que tomar acciones urgentes, ¿no?, para las comunidades, y otra de, vamos a decir, de corto plazo. El largo plazo va fundamentalmente en generar estas capacidades, ¿no?, centros de formación descentralizados, ¿no?, que permita formar al funcionariado público, provincial, distrital, y que pueda generar un staff, ¿no?, de personas permanentes, porque lo que esperamos ahora es que tienes un personal que entra con el gobierno regional o municipal de turno, viene otro, se van todos y vuelven a entrar nuevas cabezas que no saben básicamente cómo es que tiene que funcionar o gestionar las actividades. Entonces se requiere ahí generar institucionalidad. Pero eso toma tiempo, pero eso sería lo ideal, ¿no?, de un proceso de descentralización bien llevado. ¿Qué hacer en el corto plazo?, ¿no? Tienes aproximadamente, como dije, 40
a 60% del presupuesto que no ejecuta. En el caso de Antamina, como ejemplo, 1.400 millones sin ejecutar en el año 2020. Y esto es recurrente, año tras año. En el caso de Ancash, 1.000 millones, siempre sin ejecutar. Entonces, uno podría rápidamente utilizar el mecanismo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que es este ejemplo que funcionó para los Juegos Panamericanos y que se trasladó ahora para finalmente avanzar con rapidez La a lo que vacunación. sucedió del fenómeno del niño en el norte en el Bueno. 2016, ¿no? Bueno, Recién y ahorita ahora, están en la ¿no? vacunación. Entonces, Están exactamente, ayudando. están en la vacunación. Ujú. Exactamente, fíjate, en el caso de la reconstrucción con cambio, el nivel de ejecución es casi del 90%. ¿Por qué? Porque tienen capacidades, se han preocupado en tener un conjunto de personas a las cuales están adecuadamente remuneradas, tienen unas facilidades normativas y legales para gestionar, tienen o cuentan con proyectos, con mecanismos de contratación simplificados para personal, para proveedores, para establecer incluso concursos, digamos, para los proveedores de las obras, tienen ingenieros de primer nivel, y por eso se está llevando esto sumamente rápido. Entonces, lo que se podría hacer es lo siguiente, ¿no? Dejar, ok, que el gobierno descentralizado ejecute hasta donde siempre ejecuta. ¿Mm? Digamos que deja un 50% sin ejecutar, no ha podido ejecutar en el año, automáticamente que esos recursos pasen a la autoridad con reconstrucción con cambios para que ejecute en la región específicamente los proyectos que no se han podido realizar con la capacidad que tiene la autoridad. Entonces, yo creo que eso ayudaría rápidamente a satisfacer las necesidades y particularmente en el caso que tú me comentabas de Megandoni, se satisfacería justamente esta urgencia, esta necesidad que tiene la autoridad o no en esta región, en esta localidad, para que sus recursos se utilicen en beneficio de la sociedad y puedan ver finalmente su centro educativo, su hospital, en fin, con sus carreteras asfaltadas. Ministro, y ahora, ¿cuánto nos cuesta como país que Antamina haya dejado de operar? Y además, yo quiero saber, ¿estamos en una situación tan grave como para que Antamina haya dejado de operar, suspender sus funciones? Porque en realidad no se pudieron, acaban de sacar una resolución suprema donde se dice que se va a poner al ejército en las calles de Lima y el Callao. No pudieron mandar al ejército para Antamina para restablecer el orden público junto, claro, a la Policía Nacional, si lo están haciendo en Lima y el Callao, y esto no tiene un día, tiene varias semanas. Entonces, para garantizarles la seguridad y evitar que Antamina cierre, porque entiendo que es la principal mina, ¿no? Es una de las principales minas a nivel mundial y creo que es la principal mina del Perú. ¿Cuánto pierde Antamina al haber tomado esta decisión y cuánto perdemos nosotros? Antamina no creo que les esté gustando cerrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto perdemos nosotros? Perdemos muchísimo y por dos vías, te digo, ¿no? La primera es la vía expectativas, digamos, porque esto tiene repercusiones sobre todo el resto de inversiones en el país, ¿no? Es decir, esta es una noticia negativa adicional, ¿no? Respecto a las malas señales que se han venido dando anticipadamente. O sea, uno debería esperar repercusiones desde ahora hasta el 2022 como consecuencia, pues, de una mala defensa de los derechos de propiedad, del buen clima para los negocios, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esa circunstancia que se ha presentado y que llega a que la empresa tenga que cerrar operaciones hasta que esto se solucione. En términos ya real, no concretos específicos de lo que significa Antamina, estamos hablando de una actividad minera en Ancash que representa el 50% del Producto Bruto Interno. O sea que ahí le da de golpe a la región, a toda la región y a todo el corredor minero, donde tienes involucrado a 100.000 empleados, ¿no? Y a eso multiplícale por el empleo indirecto, ¿no? Aquellas empresas de servicios que viven justamente de la interrelación con la mina. O sea, el impacto ahí es brutal en lo que significa Ancash, ¿no? Siguiendo con Ancash, ¿no? Va a haber una pérdida diaria de 4 millones de soles de canon minero, ¿no? 4 millones en precios actuales, porque
el siguiente año estamos hablando que los precios internacionales se han multiplicado casi el doble, o sea, la pérdida de costo de oportunidad incluso es mayor, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes una situación donde la ciudadanía de Ancash va a verse afectado directamente. A nivel nacional, pues estamos hablando de que Antamina representa más o menos un cuarto del total de la producción de cobre y de zinc. Estamos hablando de una actividad minera que representa el 14% del PBI nacional, entonces el impacto, dependiendo de la cantidad de días que esto dure, pues puede estar alrededor del 1% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, no es menor, ¿no?, lo que se está presentando, y eso sin contar lo que significa esto de menos exportaciones, menos dólares para el país y impactos pues, marginales probablemente sobre el tipo de cambio, ¿no? Si es que esto no se soluciona a tiempo, ¿no? Y más aún que el tipo de cambio seguro puede subir por las expectativas ya negativas, o sea que los inversionistas anticipan cuando se presentan este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, esto debió haberse, como te comentaba Karina, se debió haber anticipado varios días atrás, se le ha advertido esto, entiendo yo, a las diferentes autoridades y tenían la información y por eso llama muchísimo la atención que hoy tengamos que ver estas circunstancias que va a ser un golpe tremendo para el país, ¿no? Tenían la información, es decir, teniendo la información, no hacer nada y dormirse en sus laureles es ya sumamente más complicado, porque me imagino que los que primero alzaron su voz de protesta, dijeron, oigan, acá hay un conflicto, son los mismos empresarios de Antamina. Sí, ahí hay un problema, ¿no? Mire, estamos hablando de inversionistas, en principio, a ver, si uno va a sospechar o va a hablar, tiene que hablar con algún tipo de, por lo menos, de conocimiento de causa. Hay una trayectoria probablemente de esta inversión para uno decir, oye, estos suelen comportarse mal. Pero en este caso estamos hablando realmente de una empresa modélica a nivel mundial, donde justamente una de sus grandes, vamos a decir, atractivos o bondades es la gestión del agua, ¿no? Tienen uno de los esquemas menos contaminantes, incluso tienen ductos subterráneos, ¿no? Para no contaminar el exterior, ¿no? Digamos, nunca había un conflicto en los 20 años de estas características y por eso llama muchísimo la atención de que se produzca de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una situación que yo creo que debe indagarse, verse bien, pero sobre todo darle solución rápida, ¿no? Entonces es una empresa que no ha tenido problemas medioambientales. Sí, en principio, no comparado con otras, por lo menos lo que se conoce, durante estos 20 años de funcionamiento de Antamina ha sido generalmente sin problemas, ¿no? Mm. Y como le digo, su cuota, siempre una actividad extractiva tiene un efecto invasivo, evidentemente, porque estás rompiendo, evidentemente, una situación, unas condiciones naturales iniciales, pero como les comentaba, ¿no? Tiene un ducto subterráneo e incluso en el ámbito de la zona donde están reclamando, ¿no? Les han construido una carretera gratuita, que Antamina no la utiliza para transportar minerales. Todo pasa por debajo, por el subsuelo. No se ve, no contamina, no hay nada. Muy bien, entonces esto muy preocupante porque se sabía, se supone que hay trabajo de inteligencia, se supone que ya se les venía advirtiendo y esto explota y además que es una piedra más sobre lo que ya venía alterando los mercados, ¿no? Estatización, el conflicto, el Premier, una serie de cosas que venían desestabilizando nuestra economía y no es algo aislado, que sino es un todo y ese todo nos viene pesando cada vez más. Esto de haber puesto ya la juramentación de Julio Velarde, ¿tranquilizará en algo o pasa desapercibido porque Antamina es Antamina? Y cuando Antamina paraliza operaciones es un peso muy, muy, muy grande. Mire, son dos eventos distintos, ¿no? Evidentemente la presencia de Julio Velarde y su confirmación, su juramentación el día de hoy definitivamente ayuda muchísimo. Por lo menos ahí tenemos un presidente, ¿no? Porque en el otro lado vemos un silencio absoluto, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos noticias, no sabemos realmente cuáles son las acciones que se van a tomar, más allá de una firma de un decreto el día de hoy. Bueno, tranquiliza de que tengamos presidente Julio Velarde, ¿no? Al menos en el Banco Central, pero esperemos ahora que el presidente se pronuncie, ¿no? El presidente de la República, me refiero. El presidente de la República, bueno, está volando.
parece que regresa de Cajamarca a la 1:30, creo que eso me dijo mi reportero que estaba en la cancha, Iván Escudero, no recuerdo si dijo 1:20, 1:30, pero mientras que regresa y bueno, está volando. Bueno, entonces esos son los impactos y vamos a esperar cómo se retoma. ¿Y usted cree que Antamina vaya a aguantar mucho esta paralización? Porque también ellos están perdiendo, ¿no? Estamos en el superciclo de los metales y no creo que les guste mucho paralizar las acciones. Y como yo le decía, ¿por qué no habrán mandado al ejército a contener la protesta? Porque usted ha visto, las imágenes están ya expuestas al público. Hemos visto en los paros agrarios, y ojalá que no vuelva a suceder, la dimensión de algunas protestas. Y la dimensión de la protesta de Antamina ha sido distinta, ¿no? Entonces, ¿por qué no se habrá mandado al ejército, se habrán ido rapidito a tratar de conciliar los ministros como han ido el día de hoy? Pero Antamina va a perder también, ¿no? Entonces, paraliza sus funciones. ¿Usted cree que esto va a sostenerse? Porque las empresas están hechas para ganar plata, ¿no? Entonces, estamos en el superciclo del cobre. Ellos sacan cobre y zinc. ¿Hasta cuándo puede mantener esto Antamina? Mira, hay dos temas, ¿no? Y los dos muy importantes que ha mencionado Karina. El primero, efectivamente, ¿no? Las empresas están para hacer plata y para que el Estado haga plata con ellas, ¿no? Porque justamente cobran impuestos, regalías, canon, como consecuencia de esta actividad. Y la población se beneficia de una manera extraordinaria, porque son más o menos en promedio alrededor del 40% de las utilidades, un poco más, que quedan, ¿no?, en la región. Efectivamente, tienes el superciclo de los metales, digamos, y esto permite hacer una reflexión general. Esto de alguna manera está ocultando un problema de fondo, ¿no? Que durante los últimos 5 años la conflictividad se ha ido incrementando en el país, ¿no? Como que los gobiernos no han estado involucrándose demasiado. Recuerdo usted desde el caso del presidente Vizcarra con el tema de Tía María. Ha habido una cierta, en general, inacción, ¿no?, en tratar de traer esquemas propositivos que permitan solución, ¿no? Entonces, en los últimos 5 años, más o menos, ha perdido aproximadamente 1 año de producción ya a nivel general, entre las diferentes conflictividades que han habido a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, si uno observa los volúmenes de producción, ¿no?, estos están por lo menos 20% por debajo de lo que normalmente existían 5 años atrás. Claro, hoy no se ve tanto así porque como los precios minerales se han multiplicado por 2, ¿no? Entonces, en términos de valor, de cantidad de toneladas métricas, no se observa realmente esta disminución. Entonces, esto evidentemente, hoy Perú debería estar recibiendo mucho más dinero de lo que está recibiendo hoy, más allá del ciclo de los metales, y esto evidentemente es una pérdida, un costo de oportunidad tremendo para la empresa y para el país. Entonces, ahora lo que toca es buscar pues esta solución. A ver, yo no soy experto, ¿no?, en temas ya de políticas, de interior, etcétera, pero un poco lo que se observa en la experiencia es que ya cuando el conflicto lamentablemente ha alcanzado estos niveles de violencia, es muy complicado, digamos, el envío de fuerzas de choque, ¿no? Porque al final esto puede terminar derivando en pérdidas de vida, ¿no? Y que después terminamos lamentando, ¿no? Hemos visto varios escenarios al respecto. La solución debió haber venido antes, ¿no? Ahora ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Así lo que toca hoy es, pues, dado que el terreno ya ha sido ganado por la violencia hoy, es tratar de, al menos con la presión de la propia población que se está viendo perjudicada por esto, tratar de generar esta mesa de diálogo que solucione este tema, pero de acá para adelante anticiparlo, ¿no? Es lo mejor creo que se podría hacer ahora.